Buenas tardes, mi nombre es Carlos y voy a tratar de explicar más o menos cómo funciona y de dónde surge la electricidad que usamos hoy en día en la actualidad. Las que nos proporciona, por ejemplo, esta luz que tengo acá. Así que bueno, todo surge allá en 1800 con el autodenominado padre de la electricidad, Michael Faraday, que Faraday está detrás de un principio de la naturaleza muy importante, que magnetismo y electricidad en realidad son lo mismo. O sea, se puede usar electricidad para generar magnetismo y magnetismo para generar electricidad. Lo que Faraday descubrió es que en realidad no es el magnetismo lo que ocasiona la electricidad, sino los cambios de este magnetismo. Entonces lo que necesitamos para generar electricidad es movimiento. Basta con someter a un conductor a un cambio de magnetismo, o sea, a una variación de este para generar una corriente eléctrica en dicho conductor. Bueno, entonces ya está. Tenemos todos los ingredientes necesarios para generar electricidad, que son un campo magnético, un conductor y movimiento, algo que genere movimiento. Bien, primero, un campo magnético. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente usamos un imán. Pero ¿cómo obtenemos el imán? Hay imanes en la naturaleza o piedras con esta propiedad, pero no generan un campo lo suficientemente poderoso como para generar una corriente grande. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos un imán. ¿Cómo construimos un imán? Bueno, ya vimos que el magnetismo genera electricidad y pasa lo mismo al revés. La electricidad genera magnetismo. Entonces necesitamos una intensidad de corriente grande o una fuente de electricidad grande para generar un campo magnético grande. ¿De dónde tenemos esta fuente de electricidad grande? Bueno, de los rayos, lo que la naturaleza nos provee. Entonces consta de que encontremos un rayo, caiga justo en donde queremos nosotros nuestro imán y lo que va a generar va a ser imantar ese objeto. ¿Un rayo imanta todo objeto? No, imanta los objetos que son propicios a esta propiedad. El hierro es un componente propicio a ser imantado, entre comillas. Entonces basta con atraer un rayo hacia un punto de un hierro y ahí obtenemos un imán. O sea, vamos a generar mediante una corriente eléctrica un campo magnético poderoso para generar otra corriente eléctrica. Bueno, ya tenemos el imán. Entonces, ¿qué sigue? Dijimos que la electricidad no la producía un campo magnético, sino el movimiento de este. Entonces basta con mover este imán alrededor de mi conductor o viceversa, mover mi conductor alrededor de mi imán. Es exactamente lo mismo. ¿Qué conductor usamos? Bueno, usamos cobre. ¿Por qué? Porque es abundante en la naturaleza y es un buen conductor. No es de los mejores, pero es un muy buen conductor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el cobre? Fabricamos un disco eh, medianamente grande. ¿Para qué? Para que al girar este disco alrededor del imán, o sea, del campo magnético, genere esta corriente eléctrica que necesitamos. Al generar esta corriente eléctrica, mediante un hilo, otro conductor, o sea, otro hilo de cobre, recogemos esta corriente eléctrica y ahí lo que generamos es la diferencia de potencial que necesitamos para producir electricidad. Bueno, ya tenemos el conductor, el campo magnético y dijimos que había que girar el disco que habíamos construido de cobre alrededor del campo magnético. ¿Cómo giramos ese disco? Podríamos hacerlo manualmente, pero nos cansaríamos. Entonces podemos aprovechar el movimiento que nos da la naturaleza también. ¿De dónde? De los vientos, un río, para generar ese movimiento. Ahí surgen las centrales hidroeléctricas, la energía eólica y todos sus derivados. Entonces ya está, ya tenemos todos los componentes para generar electricidad. Es así como se genera la electricidad que conocemos hoy, que usamos todos los días. Generalmente en las represas aprovechan el movimiento del agua para generar este movimiento que mueve el conductor a través del campo magnético y genera la diferencia de potencial que se nos distribuye por toda la conexión eléctrica a lo largo de toda la ciudad, territorio con el que lleguemos, y así llegamos a obtener lo que yo tengo acá arriba, que es un foco
que mediante un filamento, creo que este no es de filamento, pero bueno, es más o menos de donde salió la teoría, aplicamos la diferencia de potencial a ese filamento que se va a calentar y en el vacío va a producir luz. Ese es el principio del foco, un foco antiguo que se usaba con filamento, ahora es otro más complejo. Bueno, ya tenemos la teoría de dónde surge la electricidad. Ahora vamos a ver sus componentes y sus aplicaciones mediante algún ejercicio simple. Preguntamos, ¿dónde aplicamos la electricidad? Bueno, en nuestra casa. En nuestra casa usamos diariamente la electricidad. ¿En dónde? En los aparatos electrónicos, en la luz y en todo eso. Bueno, ¿qué es lo que hace funcionar a todo esto? ¿A qué están conectados estos aparatos electrónicos o la luz? A un circuito eléctrico. Bien, ¿cómo se representa ese circuito eléctrico? Bueno, de esta manera, donde tenemos este símbolo se representa nuestra fuente de potencial o de diferencia de potencial, que en un hogar serían los 220 volts, pero esto también puede ser en los 220 volts en corriente alterna, pero nosotros vamos a trabajar con corriente continua, que es simplemente corriente que no cambia o no se altera. Bien, entonces esta sería nuestra fuente de potencial que nos genera, por ejemplo, toda pila, bueno, vamos a poner una batería de 12 volts, ¿no? Bien, tenemos una batería de 12 volts que nos genera un flujo de electrones a mediado de este circuito, ¿bien? Teniendo una diferencia de potencial para generar ese flujo. Ok, bueno, tenemos entonces los conductores, el cable dicho propio en cualquier casa, que sería por donde circula la electricidad. Bien, y este simbolito de acá representa una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Bueno, la resistencia vendrían a ser esos aparatos que están conectados a mi fuente. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, esto puede ser un foco, así puede ser no sé, una licuadora, la heladera, cualquier cosa que haga que este circuito funcione. Entonces, esta sería nuestra fuente de potencial que nos genera, por ejemplo, toda pila, bueno, vamos a poner una batería de 12 volts, ¿no? Bien, tenemos una batería de 12 volts que nos genera un flujo de electrones a mediado de este circuito, ¿bien? Teniendo una diferencia de potencial para generar ese flujo. Ok, bueno, tenemos entonces los conductores, el cable dicho propio en cualquier casa, que sería por donde circula la electricidad. Bien, y este simbolito de acá representa una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Bueno, la resistencia vendrían a ser esos aparatos que están conectados a mi fuente. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, esto puede ser un foco, así puede ser no sé, una licuadora, la heladera, cualquier cosa que haga que este circuito funcione. Bueno, entonces tenemos una intensidad de corriente que va en este sentido, una intensidad de corriente, una diferencia de potencial y una resistencia. La resistencia, como dijimos, puede ser cualquier cosa, cualquier elemento que necesite de electricidad. ¿Sí? Bien, entonces la intensidad va a fluir, asumámoslo como un ejemplo, fluye a través de los conductores, pasa por la resistencia y vuelve a nuestra fuente. ¿Sí? Bueno, entonces, fijémonos, si asumimos que esto es como un río, por ejemplo, donde fluye el agua y se encuentra con un montón de rocas, basura, el río va a fluir menos en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces, mientras la resistencia va aumentando, la intensidad de corriente que pasa por esta resistencia va a ser menor. Así como en un río, si pongo más paso, prohíbo la circulación del agua por ese río, va a fluir menos agua. Bueno, en este caso sería lo mismo. Si yo aumento la resistencia, va a fluir o va a circular menor intensidad de corriente. Entonces, al tener una intensidad que fluye por este circuito, podemos deducir un par de cosas. Que si la
resistencia tiende a ser cada vez más y más y más grande, esta intensidad para la que pasa por la resistencia va a ser más chica. O sea, si esta resistencia es grande, va a dejar pasar menos intensidad de corriente por ella misma. Y si la resistencia es cada vez más y más chica, va a pasar cada vez más electricidad por esta. Entonces con esto podemos deducir una cosa. Con esto podemos deducir que la intensidad es indirectamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje o a la diferencia de potencial. Bien, ¿cómo se escribe esto? Sería que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional al voltaje. Bien, entonces, si yo agrando mi resistencia, en este caso el denominador, voy a obtener un resultado chiquito. O sea, mientras más grande sea el denominador, el resultado de esta operación va a ser más chica, que coincide con lo que veníamos diciendo. Si la resistencia es mayor, la intensidad que va a circular por esta resistencia va a ser menor. Bueno, esto para un circuito eléctrico base, ¿no? Pero ¿qué pasa? En nuestras casas no tenemos una sola cosa conectada, tenemos varias cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero conectar otra cosa a mi circuito? Bien, tenemos nuestro circuito base donde tenemos conectada una sola cosa, ¿no? Una resistencia y una fuente que genera una diferencia de potencial y tenemos el flujo de nuestra intensidad de corriente. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo conecto otro aparato de esta forma? Enchufo otro aparato de esta forma, ¿no? Vamos a llamar este resistencia 1 y al segundo aparato vamos a llamarlo resistencia 2. Bien, entonces ahora analicemos este circuito. ¿Qué pasa si yo llego a conectar un aparato de esta forma? Bien, es como, ¿qué pasaría ahora con mi intensidad? Mi intensidad, como vimos en el ejemplo del río, es como un río que fluye a través de, como agua que fluye a través de un río, perdón. Entonces, viene nuestra intensidad y se encuentra con un camino, o sea, con una disyuntiva, no con un camino, perdón. Entonces, que se encuentra con dos caminos. Puede tomar este y puede tomar este, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestra intensidad? Decide, y bueno, entonces como tiene dos caminos, se divide en dos intensidades. A esta intensidad vamos a llamarla intensidad 2 y a esta intensidad vamos a llamarla intensidad 1, ¿sí? Bueno, entonces, a la intensidad, al dividirse en estos dos caminos, ahora vamos a tener intensidades diferentes a la original que circule por esta resistencia y otra intensidad que circule por esta. Bueno, siguiendo el circuito, tenemos que al pasar por la resistencia y pasar por la resistencia, estas dos intensidades, esta sigue siendo I1 y esta sigue siendo I2, se juntan de vuelta en este punto. ¿Y qué pasa? ¿Chocan y explotan? No, no pasa nada. Se vuelven a juntar y vuelven a generar nuestra I de un inicio. Bien, entonces, repasemos. La intensidad sale de su punto de origen, en este caso sería nuestra fuente, nuestra diferencia de potencial, y llega a esta disyuntiva. Se divide y pasa por ambos resistores. Tenemos que tener en cuenta que esta intensidad deja de ser esta porque se dividió, o sea, va a ser una intensidad más chica que la original. Bien, y tenemos dos ahora, que pasa cada uno por su determinada resistencia. Bien, este circuito es un circuito que divide la intensidad. Es como si yo quisiera tener menos intensidad en un aparato y otra intensidad en otro aparato. Bien, ahora ¿qué pasa si yo quiero dividir mi diferencia de potencial? ¿Qué tipo de circuito voy a tener que necesitar? Bueno, el circuito que vamos a necesitar es el siguiente. Bueno, así como vimos que existe esta forma de conectar los aparatos, también existe esta otra forma. Bien, entonces tenemos nuestro circuito, nuestra fuente, que nos proporciona electricidad, nuestra diferencia de potencial, bien, y tenemos nuestro conductor, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si yo enchufo mi aparato,
¿sí? Y le enchufé un aparato. Bien, R1. Lo enchufé, cerré el circuito, se genera una diferencia de potencial, entonces que generamos un flujo de corriente, o sea, una intensidad que pasa por mi resistencia. Bien, entonces yo conecté mi aparato de esta forma. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conectar, en vez, como a diferencia de este caso, que lo conecté de esta manera, si yo quiero conectar otra resistencia acá, por ejemplo? Entonces tenemos lo mismo, tenemos nuestra fuente, y ahora tenemos un aparato acá, y seguido tenemos otro aparato acá. Bien, entonces, analicemos el circuito. Tenemos una fuente, negativo, positivo, cierra el circuito, entonces se genera una diferencia de potencial, lo que genera un flujo eléctrico y una intensidad de corriente. Esta intensidad de corriente, este flujo eléctrico, va a pasar por esta resistencia, sigue, pasa por esta resistencia y cierra el circuito. En ningún momento se divide el flujo, como en este caso, donde se dividió la intensidad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros acá? Dividir la diferencia de potencial. ¿Qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, ¿no?, la misma diferencia de potencial en este punto y en este punto. ¿Sí? Tengo la misma diferencia de potencial en este punto y en este punto. Es simplemente como si hubiera estirado un poquitito más el cable. Tengo la misma diferencia de potencial en este punto y en este punto. Es como, de vuelta, seguimos estirando el cable. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me cruzo con esta resistencia? Tengo la misma diferencia de potencial en este punto y en este punto. La respuesta vendría a ser, fijémonos, si tenemos ahora una resistencia en el medio, que como vemos acá, vamos a analizar ahora este circuito, ¿no? Tenemos esta diferencia de potencial que, como dijimos, que es la misma en este punto y en este punto, y es la misma que en este punto y en este punto. ¿Es la misma que en este y en este? Sí, ¿por qué? Porque es exactamente lo que tenemos acá. Es la misma en este punto y en este punto y en este punto, que vendría a ser este y este. ¿Sí? No sé si se llega a ver bien, la igualdad sería este punto y este punto. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra resistencia y tenemos los dos polos de nuestra resistencia, o los dos filamentos, que vendrían a ser este y este. Más largo, más chico, es exactamente el mismo. Así que sería este punto y este punto serían básicamente los mismos que este y este. Entonces, como vimos acá, cualquier punto entre mi fuente tiene la misma diferencia de potencial. Entonces, este punto y este punto tienen la misma diferencia de potencial, teniendo una resistencia en el medio. Entonces, este punto y este punto tienen la misma diferencia de potencial y podemos considerar este lado y este lado como un simple filamento de la resistencia. Y lo mismo con esta, podemos considerar este lado y este lado como el mismo filamento de la resistencia. Entonces, al compartir el mismo punto, tienen la misma diferencia de potencial. Pero en este caso, las resistencias, los ambos filamentos de las resistencias no comparten el mismo punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta resistencia tiene como filamento un punto acá y acá. Y esta comparten uno solo, pero también tiene este. Entonces no comparten ambos puntos. Entonces, la diferencia de potencial de este punto a este punto es la misma. Ahora, si yo pregunto de este punto a este punto, también es la misma, porque estamos en este caso. Entonces, la diferencia entre este punto y este punto es la misma. Entonces, la diferencia entre este punto y este punto también es la misma. Entre este punto y este punto también es la misma. Y así nos vamos acercando cada vez más a nuestra resistencia y tenemos que la diferencia de potencial entre este punto y este punto es la misma que la de este punto y este punto. Y ahora nos surge una duda, ¿qué pasa con estas dos resistencias? Bueno, yo puedo tomar estas dos resistencias como una sola. Bien, entonces quedaría una sola gran resistencia, que sería la suma de estas dos. Si esto le llamamos R1 y R2, esta gran resistencia sería R1 más R2. Bien, entonces quedaría saber cómo se divide la diferencia de potencial. Entonces ya vimos que
dijimos que la intensidad era indirectamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la diferencia de potencial. Entonces de esta definición podemos deducir que la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad. Bien, entonces, si la diferencia de potencial es igual a la resistencia por la intensidad, entonces cabe decir que esta diferencia de potencial se divide en este resistor, en este punto y en este punto, y en este punto y en este punto. Entonces, la diferencia de potencial que hay en este resistor no va a ser la misma que la diferencia de potencial total, porque recae un poco acá y hay una diferencia también en esto. Entonces este circuito lo que hace es dividir a mi diferencia de potencial. Lo que sería otro, y este otro circuito lo que hace es dividir mi intensidad. Entonces, si yo lo que quiero en mi casa es dividir intensidades, o sea, quiero que un aparato tenga menor intensidad y conserve la diferencia de potencial, bueno, lo tendría que conectar de esta forma. ¿Cómo se llama esta forma? Esto es un circuito en paralelo. Ahora, si yo lo que quiero es que mi aparato mantenga la intensidad de corriente, pero se divida, tenga menor diferencia de potencial, lo tendría que conectar de esta forma. ¿Cómo se llama esta forma? Este es un circuito serie. Bueno, eso fue a grandes rasgos una de las aplicaciones en un circuito doméstico y cómo se divide la intensidad o cómo se divide la diferencia de potencial. Cabe aclarar que la electricidad no es nada más y nada menos que eso, es la diferencia de potencial que se genera en una resistencia o en un resistor. Es dependiendo de lo que yo le enchufe a mi circuito, va a ser circular ese flujo de electrones o de electricidad o intensidad de corriente. Bueno, esto fue más o menos lo que se me ocurrió para explicar, espero que se haya entendido, cómo funciona la electricidad doméstica que tenemos hoy en día.